Bueno, enfermedad renal crónica. La clase que vamos a tocar ahora es ¿Me escuchan? ¿Aló? Buenas, ¿me escuchan? Ahorita sí, doctor. Sí, doctor. Ahí está, ya doctores. A ver, buenas. La clase que ha tomado, vamos a desarrollar hoy día es enfermedad renal crónica. Vamos a considerar esta patología. Hay que tener en cuenta que esta patología ya está considerado como uno de los grandes problemas de salud en los países en vía de desarrollo, en los países pobres como nosotros. Acordémonos que estas enfermedades generalmente que son como consecuencia de un aumento en la tasa un aumento en la expectativa de vida de la gente. O sea, a mayor expectativa de vida, tenemos mayores posibilidades de tener complicaciones de otras enfermedades que desencadenen en una enfermedad renal crónica. Y acordémonos que si esta enfermedad crónica llega hasta los estadios finales, el único tratamiento en la actualidad, bueno, el ideal sería el trasplante renal, que no se da mucho en nuestro medio, pero el tratamiento que tenemos más a la mano es la terapia de reemplazo renal, llámese la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, que en países como el nuestro significan unos grandes gastos anuales por paciente. ¿Sí? Entonces, la importancia de conocer esta enfermedad, de reconocer los estadios primarios, los problemas que nos pueden conllevar a desencadenar ese tipo de patologías son muy importantes. Entonces, ¿a qué llamamos enfermedad renal crónica? Se define como una alteración, ya sea tanto en la estructura o en la función del órgano. ¿Sí? Son dos pilares básicos. La alteración en la estructura y de la función, de la estructura o función renal, y el deterioro de la función renal, que quiere decir que hay una tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. ¿A qué nos referimos con alteraciones estructurales o funcionales? Las alteraciones, el órgano en sí, como el primer patrón, como les dije hace un momento, es el envejecimiento de la población, el mayor periodo de vida. Entonces, a mayor edad, ya tenemos un paciente que, si bien es cierto, puede tener una enfermedad renal crónica grave, de alguna o de otra manera se manifiesta por una enfermedad renal crónica fisiológica como consecuencia de la edad. Existen también otro tipo de enfermedades secundarias que también alteran la estructura y la función del riñón. Por ejemplo, que alterarían la morfología o la estructura, la diabetes, la hipertensión arterial, los quistes renales, las poliquistosis renales, ¿no? Los hallazgos tanto histológicos a través de una biopsia, tanto a través de los exámenes de ayuda diagnóstica, como son los exámenes de laboratorio, o las pruebas de imágenes, en este caso una simple ecografía, manifiestan las grandes alteraciones, de pequeñas a medianas y a grandes alteraciones que se ven en este órgano. Y lógicamente una tasa de filtración glomerular menor de 60 en un paciente que tiene alteraciones estructurales y funcionales, sí se considera como un problema de una enfermedad renal crónica. Si tenemos un paciente que tiene una tasa de filtración glomerular que va por encima de 60 o muy cerca de 60, pero no tiene alteraciones estructurales y funcionales, llámese proteinuria, llámese aumento de azoados, llámese alteración en la morfología y estructura renal, pasaríamos no a considerarlo como un paciente renal propiamente dicho, ¿sí? Y nos mantendríamos a la expectativa en caso de algún cambio en esto. La siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, tenemos una falla, una disminución de la tasa de filtración glomerular por más de 3 meses, como definición propiamente dicha. Entonces, nosotros sabemos que una tasa de filtración glomerular, una alteración en la función renal mayor a 3 meses, así la solucionemos el agente etiológico que ha causado este problema,
ya nos implica una enfermedad renal crónica. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que debuta con una proteinuria, debuta con un aumento de azoados, tenemos que llegar a la convicción y tenemos que llegar al diagnóstico y al tratamiento de este tipo de problemas, porque estamos jugando contra el tiempo. Acordémonos, mayor a 3 meses, así hayamos solucionado el agente etiológico causante de este problema, este paciente ya es considerado un paciente renal crónico. Si bien es cierto, en ese momento quizás no le traiga grandes problemas, pero de acuerdo, cada paciente es independiente. Puede ser que ese paciente tenga problemas inmunológicos cercanos o a mediano plazo, los cuales van a condicionar una caída estrepitosa de la función renal en este tipo de pacientes. Y, lógicamente, Hola. Hola, doctorita. Doctora. Ahí, sí. Entonces, la importancia de nosotros de tener cuidado, como les dije, los signos premonitorios, los signos iniciales de esto. Y no hay ningún signo más importante en este caso que es la microalbuminuria. ¿Sí? Entonces, es importante la microalbuminuria. Llegar a un diagnóstico, una microalbuminuria que se ve tan sencillamente con una prueba reactiva como lo tenemos acá, ¿no? Una prueba reactiva que nos puede decir si hay una proteinuria o no. Una ecografía, como en este caso, que es un método que cada día se está haciendo más, ¿cómo le digo?, más difundido, más al alcance de todos. Acordémonos de algo que dijo un gran radiólogo, ¿no? La ecografía es el estetoscopio del futuro, doctores. Entonces, el simple manejo de una ecografía, bueno, cada uno en su área, por ejemplo, yo soy nefrólogo, hago ecografías renales y de vías urinarias, no me meto en otro tipo de ecografías porque me parece intruisismo y no lo sé, pero el uso de una ecografía renal es tan sencillo y que nos permite ver las alteraciones morfológicas y estructurales en el órgano. Y lógicamente tenemos las alteraciones histológicas que ya serían como consecuencia de una biopsia renal, que es un caso pues, mucho más dramático, mucho más aparatoso. Entonces se toma como última, si bien es cierto es el gol estándar, pero se toma como una última posibilidad. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los estadios? Todo el mundo sabemos que son 5 estadios. El estadio 3 se divide en estadio 3A y 3B, de acuerdo a la gravedad, ¿no? Estamos hablando que si nosotros tenemos un paciente en estadio 1, tiene un daño renal con una tasa de filtración glomerular normal. El paciente va a mantener sus grados de esa filtración glomerular. Recordemos también, doctores, que en este caso hay que tener en cuenta la edad. Es muy importante la edad. No es lo mismo que yo tenga un paciente de 30, 38 años, que ya sabemos que la tasa de filtración glomerular se ve alterada de manera fisiológica a partir de los 40 años. Entonces, si yo tengo un paciente menor a 40 años, lógicamente debe tener una función renal al 100%. Pero si yo tengo un paciente que tiene 75 años, 70 años, no vamos a esperar que este paciente tenga una tasa de filtración glomerular cercana al 100%. Existe, como les dije, una insuficiencia renal crónica por la edad, que es algo fisiológico, todos lo vamos a pasar. Lastimosamente, más del 30% de la población en nuestro medio es portadora de enfermedades crónicas degenerativas, llámese diabetes, llámese hipertensión arterial, que empeoran o envejecen la función renal normal en este paciente añoso, ¿no? Entonces, el primer grado, como dijimos, es un daño renal con una tasa de filtración glomerular normal. El segundo estadio, estamos hablando de un daño renal con una disminución mínima, ¿no? Una disminución mínima de la tasa de filtración glomerular. El grado A, el 3A y el 3B se dividen de acuerdo a bajo o alto riesgo. Una va entre 45 a 90 de tasa de filtración glomerular y el otro va entre 30 a 44 de tasa de filtración glomerular por mililitros por minuto por
1.73 de metro cuadrado de superficie corporal, ¿no? El grado 4, y estamos hablando de una disminución severa de la tasa de filtración glomerular, que va entre 15 a 29, y el estadio 5, llamado terminal hace muchos años, ¿no? Que es ya con una tasa de filtración glomerular menos de 15 y que ya es una indicación para iniciar una terapia de reemplazo renal con menos de 15 y con menos de 10 es urgente iniciar una tasa de filtración glomerular. Hay que tener en cuenta también que si bien es cierto que un paciente, que yo puedo tener un paciente, por ejemplo en este momento tengo un paciente de 27 años en el Hospital Las Mercedes, sin ningún antecedente, en un viaje de Jaén para acá, ocurre una cefalea, náuseas y vómitos, ingresa por emergencia, tiene una urea de 200, una creatinina de 80, le hemos sacado una ecografía renal, los riñones están muy mal estructuralmente, pero es un paciente que si bien es cierto, ya está en estadio 5, pero no tiene una urgencia de diálisis. Entonces hay que dividir acá esto, que es muy importante, que necesite diálisis y que tenga una urgencia de diálisis. Si yo tengo un paciente que necesita diálisis, pero que no tiene una urgencia, me da la posibilidad de preparar a este paciente. Si bien es cierto, el paciente ya deberíamos de estar preparado para la diálisis del estadio 4, si yo tengo un paciente que me llega al consultorio, me llega al hospital en estadio 5, pero no tiene una urgencia, me da la posibilidad de preparar a este paciente. ¿Cómo lo preparo? Tratando de que lleguen mejores condiciones hemodinámicas, con una mejor hemoglobina y con un acceso vascular definitivo, llámese una fístula arteriovenosa. La siguiente, por favor. Entonces, según la CADIGO del año 2012, dividimos en dos, ¿no? La disminución del filtrado glomerular, en la disminución de la tasa de filtración glomerular y en las alteraciones estructurales y histológicas que yo les dije hace un momento, la albuminuria. Entonces, estos dos son los dos grandes factores que ustedes como médicos de primer nivel que van a hacer por ahora, porque supongo que irán a hacer una especialidad después, tienen que tener en cuenta en su práctica médica diaria, ¿no? Una, la filtración glomerular que va hecho en base a los 5 estadios que ya hemos conversado, de acuerdo a la tasa de filtración glomerular y de acuerdo a la edad, como ya les mencioné, y la presencia o no de proteinuria, de microalbuminuria, de albuminuria o de una proteinuria franca que va entre valores de menos de 30 a 300 y mayor a 300. Esto dista mucho de las proteinurias en rango nefrótico, de las que conversamos ya el día de antes de ayer, hace unos 3 días, en lo que hablamos de síndrome nefrótico y que lo vamos a hablar dentro de un momento. La siguiente. Entonces, la etiología. La etiología ha ido cambiando de acuerdo a los años, doctores. Pero no es que haya ido cambiando de acuerdo a los años, o sea, no es que antes era más una y era menos otra. Acordémonos que en nuestro medio las primeras causas de insuficiencia renal, inclusive que llegan a hemodiálisis, siempre van a ser la diabetes y la hipertensión, ¿no? La nefropatía diabética y la nefroangiosclerosis. Lógicamente, si ustedes tienen en este cuadro, ustedes se ponen a ver, está estructurado por años, en el año 92, año 2006, 2013, 2014, 2015. Lógicamente, los alcances que tenía el paciente, la población en general, a los medios de salud, no eran los mismos en el año 92 que en el año 2015. Entonces, generalmente, en esos años, la etiología era desconocida en el año 92, ¿no? Era desconocida. Lógicamente, ya con el paso de los años y con el mayor acceso de la población a los servicios de salud, ya sea de nivel 1, 2 y 3, ya el paciente puede ya diagnosticar o tener la etiología de su enfermedad, ¿sí? No solamente el estadio en el que llega, sino saber quién te ocasionó la enfermedad. Y es así que desde el año 2014 en adelante, ¿no? Ya se ha identificado las dos primeras causas de insuficiencia renal en nuestro medio, que son la hipertensión arterial y la diabetes, ¿no? Las glomerulopatías de tipo primaria son de mucha frecuencia, pero si bien es cierto, acordémonos que las glomerulopatías primarias siempre
el diagnóstico al final es por un proceso de biopsia. No todos los medios, no todos los hospitales tienen la capacidad de hacer problemas de biopsia. Tenemos que considerar también los problemas hereditarios, tipo poliquistosis renal, que si bien es cierto, cada vez se dan mayor en nuestro medio. ¿Por qué? Lastimosamente, por la mala planificación familiar. Si bien es cierto, tú no le puedes negar a una pareja que tenga hijos, imaginémonos que este paciente sea portador de poliquistosis renal, acordémonos que la poliquistosis renal es un problema hereditario, entonces generalmente se le recomienda no tener hijos o no tener un número grande de hijos, pero en nuestro medio eso no se da, son pacientes que tienen muchos hijos y del número de hijos que tienen un gran porcentaje de posibilidades que ellos tengan poliquistosis renal. Y esta poliquistosis renal, generalmente el 70% de pacientes por poliquistosis renal, por destrucción del parénquima renal, llegan a hemodiálisis. Y acordémonos que esto es una relación geométrica, ¿no? Aritmética, geométrica. ¿Por qué? Porque ellos tienen hijos y estos hijos tienen hijos y siempre va a ir esto en nuestro medio, ¿no? Los problemas inmunológicos también, tipo lupus, tipo vasculitis, también se han visto muy diagnosticados en la fecha. Hasta hace unos años, hace unos 10 o 15 años, el lupus, por ejemplo, era una enfermedad muy poco diagnosticada en nuestro medio. En cambio, en la actualidad, el diagnóstico de lupus y enfermedades inmunológicas se ha visto bastante avanzado y se ve la verdadera realidad de nuestro medio, ¿no? O sea, que hay más lupus, que hay más problemas inmunológicos que antes, doctores. Pero siempre, por ley y de lejos, la diabetes y la hipertensión siguen siendo las primeras causas etiológicas de enfermedad renal crónica en nuestro medio. La siguiente. ¿Sí? Y tenemos esta diapositiva, ¿no? Esta es a partir de diciembre del año 2016. Pacientes que llegaron a diálisis, miren, ¿no? El porcentaje de enfermedades etiológicas y el porcentaje de pacientes que de estas enfermedades llegaron a diálisis. Mire, tenemos en primer lugar la hipertensión arterial, es el que gana en este caso, con una frecuencia relativa del 36% y una frecuencia acumulada del 36.8%. Entonces, miren, tenemos y el orden de aparición es el número de pacientes que llegaron a diálisis, ¿no? En orden de aparición. La diabetes, en segundo lugar, con un 33%, las glomerulonefritis primarias, enfermedades quistes hereditarios congénitos, nefritis intersticiales, vasculitis, neoplasias, enfermedades en ese orden, ¿no? Entonces, acordémonos que la hipertensión y la diabetes, si bien es cierto, son las más, pero son las con más frecuencia y son las que con más frecuencia llegan a diálisis. La siguiente. Factores de riesgo. En esos factores de riesgo tenemos que considerar tres factores principales, tres factores fundamentales en los cuales se dividen los factores de riesgo para la etiología y la progresión de la insuficiencia renal crónica. Uno, son los factores de susceptibilidad. Dos, son los factores de inicio. Y tres, son los factores de progresión. ¿A qué llamo factores de susceptibilidad? Son a todos aquellos que incrementan la capacidad o el riesgo del daño renal, ¿no? ¿Cuáles son los factores de inicio? Los factores de inicio serían los que de alguna o de otra manera, de manera directa, son los que ocasionan la enfermedad renal crónica en nuestro organismo. Y la tercera, o los factores de progresión, son aquellas causas que empeoran una vez que ya tengo la enfermedad renal crónica diagnosticada, son aquellos que pueden causar un rápido deterioro del órgano o un empeoramiento o disminución de una tasa de filtración glomerular en estos casos. Dentro de los factores de susceptibilidad, como les dije desde la primera diapositiva, es la edad. A mayor expectativa de vida en nuestro medio, hay mayor posibilidad de tener una enfermedad renal crónica en estadios avanzados.
¿sí? Hay que considerar también una historia familiar de enfermedad renal crónica, reducción de la masa renal. Hay que investigar desde el nacimiento de este niño. Acordémonos que los niños, los recién nacidos de bajo peso al nacer o con prematuridad, tienen una incidencia de una disminución de la masa renal glomerular. Entonces, son pacientes que de por sí ya tienen un cierto riesgo de padecer, de cierto riesgo de que algún día puedan llegar a tener una enfermedad renal crónica, ¿no? Las razas, por ejemplo, la raza negra tiene muchas mayores posibilidades de desencadenar una enfermedad renal crónica. Entonces, en este tipo de pacientes definitivamente tendrían que cuidarse mayor el resto de su vida. No solamente genéticamente, sino que son pacientes que generalmente tienen la posibilidad de tener hipertensión arterial en peores casos, ¿no? O sea, peores casos de enfermedad renal crónica, de hipertensión arterial, y lógicamente una hipertensión arterial severa o maltratada es un factor de riesgo ya directo de una aparición de una enfermedad renal crónica y de la progresión de una enfermedad renal crónica, ¿sí? Dentro de los factores de inicio, como dijimos ya varias veces, la diabetes y la hipertensión son las cabezas de este grupo. Están las infecciones sistémicas, las enfermedades autoinmunes, como les dije, lupus, vasculitis, artritis, tiroides, todo esto, problemas obstructivos, tanto en hombres como en mujeres. Por ejemplo, en mujeres que tienen, acordémonos que el CA de cervix es la primera neoplasia en nuestro país, y el CA de cervix puede producir un problema obstructivo a nivel ureteral, hay un reflujo vesículo-ureteral y puede producir un daño renal en pacientes con este tipo de neoplasias. En hombres, básicamente la próstata, no solamente por el problema neoplásico prostático, sino por un problema de una HBP, una hiperplasia benigna de próstata, causa un efecto de reflujo y puede considerar un daño renal sumado a la edad, ¿no? Los bajos ingresos económicos, los bajos ingresos económicos, si bien es cierto, son un factor de sensibilidad, en el momento del inicio también se consideran de mucha importancia. ¿Por qué? Por la poca, no tanto el sistema económico, sino el sistema cultural, el grado de nivel cultural, el cual condicionaría la poca afluencia de este tipo de pacientes a los centros de salud para un diagnóstico de inicio, para un tratamiento ya con el inicio de esta enfermedad. Y en cuanto a los factores de progresión, así como les dije en un momento, en la primera diapositiva, se considera la albuminuria. Entonces, la importancia, ustedes como médicos de primer nivel que van a hacer, tienen que tener en cuenta la presencia de microalbuminuria, el manejo de la albuminuria y la referencia en caso de una proteinuria franca, porque la microalbuminuria de por sí es un diagnóstico de que algo mal está en el riñón y es un mal pronóstico de seguimiento en este tipo de pacientes. Lógicamente, tenemos que tomar en cuenta todos los factores que condicionan este tipo de progresión en la enfermedad renal, como son un diabético mal manejado, una hipertensión mal manejada, los hábitos nocivos como tabaquismo, el sedentarismo, el estrés, son causas que están consideradas como factores de progresión en este tipo de enfermedades. La siguiente, doctora. Entonces, existen riesgos. Dentro de los riesgos están los modificables y los riesgos no modificables, pues, ¿no? Los factores no modificables. Dentro de los potencialmente modificables, ¿por qué consideramos a la hipertensión, a la diabetes, a la obesidad, a la dislipidemia, al tabaquismo? Nosotros en la consulta externa en nefrología, por ejemplo, tenemos objetivos que nosotros tratamos de que el paciente cumpla con esos objetivos para que no haya factores de progresión en este tipo de diagnóstico. Por ejemplo,
Si tengo un paciente hipertenso, yo le doy como meta objetiva, lo que hablábamos ayer, creo, ayer o antes de ayer, si yo tengo un paciente hipertenso, yo le doy como objetivo que este paciente maneje una presión arterial menor de 135/65. Ese es mi objetivo con él en un paciente con hipertensión. Es un riesgo modificable porque yo sí lo puedo manejar. ¿Cómo lo manejo? Con un antihipertensivo, 1, 2 o 3 antihipertensivos adecuados y con un estilo de vida saludable. En el diabético, por ejemplo, ¿cómo hago con el diabético? ¿Cuál es el objetivo con él? Manejar una hemoglobina glicosilada menos de 6.5, ¿no? O menos de 6 en lo ideal. La obesidad, ya saben, el índice de masa corporal incide mucho en este tipo de problemas. Los problemas de dislipidemia es un factor. La dislipidemia, ya sea el colesterol o los triglicéridos altos, no, ya han pasado a ser no solamente factores de riesgo para la enfermedad renal crónica, sino han sido, ahora ya son factores de progresión directa en este tipo de enfermedad. Entonces, si yo tengo un paciente con una enfermedad renal crónica, tengo que manejar su ácido úrico por debajo de 6, tengo que manejar su colesterol por debajo de 180, sus triglicéridos por debajo de 130 y disminuir la proteinuria y disminuir la hipoalbuminemia, ¿no? ¿Cómo? Con una dieta adecuada. Como les dije el otro día, no existe un factor tan importante y menos considerado que la dieta. La gente, el paciente diabético, el paciente hipertenso, que tiene la idea de que porque toma su pastilla puede comer y puede beber y puede tener hábitos nocivos, pero esto no es así. El estilo de vida saludable, dentro de los cuales la dieta está en primer lugar, condiciona quizás el mayor riesgo modificable en este tipo de pacientes. Dentro de los riesgos no modificables, lógicamente, está la edad. Yo no puedo hacer nada, la edad, quizás yo sea mayor que ustedes, pero ustedes igual van a llegar a mi edad. El sexo masculino está demostrado que tiene mayor posibilidad de enfermedad renal crónica. La raza, como les dije hace un momento, lastimosamente hay cierto tipo de enfermedades que tienen mayor prevalencia en este tipo de razas. Es más, hacen unos cuadros más severos y con menor respuesta a los tratamientos, ¿no? La siguiente. Las manifestaciones clínicas generalmente van en relación al estadio, doctores. ¿Qué hablamos al principio? ¿No? El estadio 1 tiene una tasa de filtración glomerular normal. Entonces, si yo tengo un paciente en un estadio 1 que tiene una tasa de filtración normal, lógicamente él va a ser asintomático. Ese es el riesgo de esto, ¿no? Ese es el riesgo. ¿Quién nos podría ayudar acá? Como les vuelvo a decir, la presencia de microalbuminuria, ¿no? La presencia de microalbuminuria. El paciente en una tasa de filtración glomerular, es más, no, ni siquiera va a tener proteinuria, ni siquiera va a tener una microalbuminuria, pero hay que considerar en él los factores susceptibles, ¿no? Los factores de riesgo susceptibles. En el caso del estadio 2, lógicamente, ya hay una pérdida de la función renal leve, ¿no? Hay que incidir mucho en el paciente diabético, en el paciente hipotiroideo, en el paciente hipertenso, la presencia o no de proteinuria o de microalbuminuria en un examen de orina simple, ¿no? En un examen de orina simple, ¿no? Con tiras reactivas. En el estadio 3, ya como conversamos ayer, me acuerdo en el seminario, ya un gran porcentaje, no un gran, pero un porcentaje, aproximadamente el 20% de la masa renal ya está disminuida. Entonces ya comienzan los problemas de hiperfiltración. Si bien es cierto, la tasa de filtración glomerular fue inclusive en el estadio 3, se puede mantener todavía no tan baja, y ese es por la hiperfiltración que ocurre en este tipo de pacientes, que se ve más en el estadio 2 y ya decae grandemente en el estadio 3. Entonces, al haber una tasa de filtración glomerular, al haber una disminución en la masa renal como órgano propiamente dicho, hay una caída de la tasa de filtración glomerular y ya la presencia de otros signos agregados, como en este caso la anemia, ¿no?
y en este caso la anemia por deficiencia de la producción de eritropoyetina, ¿no? En el estadio 4 ya el paciente generalmente es un paciente que lo sacas, como yo les digo a mis pacientes, es un paciente que lo sacas a 2 cuadras. Ya un RC avanzado, el paciente tiene una facies característica, una facies terrosa, pálida, una disminución de la masa muscular, un deterioro completo. El paciente aparenta una edad que no es, ¿no? Un paciente, se siente un paciente que parece tener 70 años y tiene 50 años, o sea, ¿no? Ya el paciente llega con náuseas, con vómitos, con intolerancia oral, con muchos problemas digestivos, dispepsia, ¿no? Problemas de ese tipo. El paciente ya no se desenvuelve de acuerdo a su edad, ¿no? Es un paciente de 50 años que todavía hasta económicamente activo se encuentra, pero en este caso el paciente ya está muy disminuido. En el estadio 5, pues es un paciente que generalmente ya llega muy deteriorado, ya con niveles de azoados muy altos, con anemias si bien es cierto, las anemias no son tan severas, no me justifica tener un paciente con una insuficiencia renal crónica estadio 4 o 5 que me venga con 5 de hemoglobina, ¿no? Si yo tengo un paciente, generalmente las anemias que se manejan son entre 9, 8.5 a 9. Lo ideal en pacientes en estadio 5 es tenerlo más de 11.5 solamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este tipo de pacientes también hay que tener en cuenta que pueden tener otro tipo de patología, diámesis digestivas, y puede haber pérdidas de sangre por otros lados, como puede ser en este caso la presencia o no de melenas, que empeoran la anemia renal en estos pacientes, ¿no? En estos pacientes también hay que tener mucho en cuenta los trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Es importante ver cómo está, si hay un equilibrio ácido-base, si hay un trastorno hidroelectrolítico en esos pacientes. La siguiente. Entonces, ¿qué problemas puede haber de acuerdo a los sistemas? Lo primero, bueno, al menos lo que yo siempre pregunto, lo que debe uno preguntar a un paciente, lo primero es el problema digestivo. Si yo tengo un paciente que ya considero que es un estadio avanzado, 3, 4 para 5, lo primero que le voy a preguntar es cómo está comiendo. Si está comiendo, si ha disminuido el apetito, si hay náuseas, si hay vómitos, si hay intolerancia oral. En ese estadio, en esa graduación, ¿no? Lo primero, ha bajado el apetito, hay hiporexia, ¿no? Hay la aparición de náuseas y vómitos. Y tercer lugar, hay la intolerancia oral. Lógicamente, uno es más grave que el otro. Eso es, en mi caso, lo primero que yo pregunto. En la segunda intervención que yo la hago, no es por decir que yo sé más que no, pero es lo que yo practico tanto en el hospital como en la práctica privada. Entonces, yo lo primero que le pregunto a usted, ¿desde cuándo le diagnosticaron anemia? ¿Desde cuándo usted le encontraron anemia? Entonces, el paciente muchas veces no lo refiere o muchas veces dice, hace 2 años que me operaron, por ejemplo, de la vesícula, ya me encontraron anemia. Entonces, un paciente que ya tiene anemia, ya podemos de manera indirecta ir viendo cuánto tiempo ya está con este problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es uno de los casos que a mí mucho me interesa. En cuanto al sistema nervioso, que es lo cuarto que yo investigo, es el estado de vigilia o de sueño. Si el paciente duerme bien, si el paciente tiene más tendencia al sueño, si el paciente para durmiendo todo el día, si el paciente tiene periodos de alteraciones neurológicas tipo encefalopatías, ¿no? Que es muy importante. Entonces, este tipo de cosas también nos indican que quizás este paciente ya ha hecho problemas altos de urea de hace mucho tiempo, ¿sí? Más que todo, ese es el tipo de problemas, de puntos en los que yo incido en
en la práctica privada o en la práctica diaria de medicina, ¿no? Lógicamente, ya una vez en el hospital, puedes preguntarle los trastornos electrolíticos, puedes actuar de una manera ya, problemas cardiovasculares, si ya, entonces eso ya se maneja en forma conjunta con el especialista a cargo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, esta ya la vimos en este momento, la siguiente. Diagnóstico. El diagnóstico, ¿se acuerdan el caso? Bueno, con los del grupo, ayer hicimos un caso clínico y todo va de acuerdo al nivel de atención que tenemos. Si yo tengo un paciente, si yo voy a atender como médico general a un paciente en mi centro de salud, voy a tener exámenes los más básicos que tenemos. No hay nada, creo que no hay nada que sea tan beneficioso en un centro de primer nivel como un examen de orina completo. Como les decía ayer, un examen de orina completo cuesta un promedio de 10 céntimos, o sea, el costo efectivo, ¿no? Que el laboratorio cobre 40 o 50 soles es otra cosa, pero el examen de orina es de muy bajo costo para el laboratorio en sí. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Como primer lugar, la presencia o no de proteínas, ¿no? Acordémonos que nosotros en un examen de orina no nos va a cuantificar las proteínas, pero sí es un examen cualitativo. Existen tiras reactivas en las cuales nos va a decir si hay o no la presencia de proteínas, si hay la presencia de cilindros, si hay la presencia de hematíes, ¿no? Entonces, pero un examen de orina nos da muchos beneficios. Acordémonos que el examen de orina, como les decía el otro día, se divide en tres, ¿no? En el macroscópico, en el bioquímico y en el celular. Entonces, el bioquímico nos va a dar mucha información sobre la indemnidad del órgano, ¿no? Que si hay la presencia de proteínas, si hay la presencia de hematíes, ya quiere decir que hay algún problema ya en el órgano en sí. La siguiente, por favor. La ecografía, como les dije hace un momento, cada día toma más importancia, Es súper importante el uso de una ayuda diagnóstica de tipo ecografía en este tipo de pacientes, no en este tipo de pacientes, en todo tipo de pacientes. Como les decía, la ecografía es el estetoscopio del futuro, doctores. Ustedes en la especialidad que hagan, ya sea gineco, ya sea, no sé, cirugía cardiovascular, ya sea neurología, manejen todo lo que es este tipo de ecografías. ¿Por qué? Porque nos ayudan mucho a definir un diagnóstico de estadios previos, ¿no? De estadios iniciales. En la ecografía, no sé si ustedes se dan cuenta, vamos a evaluar tres tipos de cosas, ¿no? Para ver la estructura o función renal. Una es el tamaño renal. En niños es diferente a adultos, ¿no? En niños es la talla por 0.056 más 2.646 más menos 0.8 si es hombre o mujer. En hombres el tamaño renal va entre 9 a 12 centímetros. Hay que evaluar el parénquima renal, que es la parte externa del riñón y en la que se encuentran los glomérulos, que son las unidades estructurales y funcionales del riñón. Tiene que tener un grosor adecuado mayor a 12. Y la tercera característica, que es la diferenciación córtico-medular, es la diferencia de colores, que toma un color negro el parénquima y el color blanco toma la parte medular. Esta diferenciación córtico-medular más el grosor parenquimal más el tamaño del órgano nos dan un dato muy beneficioso para la posibilidad o no de que ya haya un daño renal crónico, ¿no? Si yo tengo un paciente con una urea alta, una creatinina alta, pero una buena hemoglobina y una buena ecografía, generalmente este paciente se va a orientar más hacia un problema de una insuficiencia renal aguda.
Y entonces, aquí que tengo que ver la premura de la etiología y la premura del tratamiento, porque estamos jugando en contra del tiempo, como les dije, ¿no? Si mantengo a este paciente con una insuficiencia renal aguda por más de 3 meses, ya este paciente va a tener una insuficiencia renal crónica, ¿no? La siguiente, por favor. El gol estándar de todo problema renal, el gol estándar siempre va a ser una biopsia renal, siempre va a ser una biopsia renal. Lógicamente, existen criterios, ¿no? No todo paciente es candidato para una biopsia renal. Por ejemplo, si yo tengo un paciente, la biopsia renal, bueno, cuando yo hice la residencia, que no fue hace mucho, por si acaso, la residencia en el Hospital del Niño, en el Hospital del Niño en Lima, había por así decirlo, la matriarca de la nefrología pediátrica en el Perú, era una doctora Sakihara, algo así. Esta doctora hacía una biopsia renal no con el trucut que tenemos ahora con la pistola automatizada, sino lo hacía con una especie de tubo de acero, que de verdad por lo menos te llevaba 3 milímetros de riñón. En cambio, lo que tenemos ahora el trucut es apenas un simple pellizco del riñón. Pero de todas maneras, por más adelantos que hayamos tenido, una biopsia renal da un daño renal, hace una pequeña lesión renal. Entonces, si yo tengo un paciente que es monorreno, que tiene un solo riñón, una biopsia renal estaría contraindicada en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, existen criterios, como le digo, cuando hay proteinurias mayores de 500 persistente. Si yo tengo un paciente que tiene una creatinina mayor a 4, ¿ya para qué le voy a hacer una biopsia? Ese paciente ya sería una locura. O sea, primero que todo, ya sería solamente por un tema pedagógico para enseñar a mis alumnos, pero al paciente no le va a hacer ningún beneficio una biopsia renal con un paciente que maneja creatininas mayores de 4, porque con la lesión renal peor, le voy a empeorar la función renal. La siguiente, por favor. Y los diagnósticos de tasa de filtración glomerular, tenemos las fórmulas, ¿no? Todo médico debe utilizar las fórmulas de tasa de filtración glomerular. Actualmente la MDRD4 es la más utilizada. ¿Por qué? Porque utiliza tanto los criterios de género, de raza y la creatinina sérica, la fórmula de Propofol y la depuración de creatinina en orina de 24 horas, que si bien es cierto, es quizás la más fidedigna de estos casos, pero hay que tomar en cuenta que no todos los laboratorios lo hacen. Y segundo, que hay que tener una adecuada recolección de la muestra. En la actualidad, la adecuada recolección de la muestra sigue siendo el principal factor de un mal diagnóstico en la prueba de depuración de creatinina en orina de 24 horas. ¿Sí? La siguiente, por favor. Lo que decíamos, ¿no? La depuración de creatinina, como se acuerdan que conversábamos ayer también, ¿no? Si yo tengo un paciente gordito, hinchado, desnutrido, no es muy fiable esta depuración de creatinina, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que, si bien es cierto, no es que estén contraindicados, pero nos van a dar un falso valor. Y ese falso valor nos va a dar un mal diagnóstico y nos va a dar un mal tratamiento. Entonces, en pacientes desnutridos, gestantes, amputados, trasplantados, siempre hay que tener la precaución de una recolección en orina de 24 horas, no es muy fiable en ellos, ¿no? La siguiente. Entonces, esta diapositiva nos indica ya para un manejo de un paciente en una insuficiencia renal, ya con un diagnóstico definido de insuficiencia renal crónica. Entonces, esto generalmente se basa
en la frecuencia en que el paciente debe acudir al nefrólogo con cierto tipo de exámenes. A ver, si yo tengo mi primer paciente, yo tengo el paciente por primera vez, me llega al consultorio, todo varía de acuerdo al paciente, no todos los casos son iguales, doctores, entonces, pero lo que yo sí tengo que ver es los factores que ya hablamos, los factores modificables y los factores no modificables. No puedo hacer nada con la edad del paciente, no puedo hacer nada con el sexo del paciente, no puedo hacer nada con la raza del paciente, pero sí puedo hacer con los factores modificables. Entonces, si yo tengo por primera vez a un paciente, lo primero que le voy a ver, ¿eres diabético? Sí. Voy a pedirle su hemoglobina glicosilada para ver cómo está. ¿Eres hipertenso? Sí. Voy a hacerle un tamizaje de la presión arterial para ver si estás bien manejado. ¿Tienes problemas de ácido úrico? Así te diga que sí o si no, sácale su examen de ácido úrico. Así sea gordito, flaquito, sácale un examen de un perfil lipídico para ver el colesterol y los triglicéridos. Así lo veas o no lo veas hinchado, pídele un perfil hepático. ¿Para qué? Porque ya hablamos que la hipoalbuminemia es un factor de progresión de enfermedad renal crónica. Y pídele un examen de orina como mínimo. ¿Para qué? Para ver si hay proteinuria, ¿no? Y lógicamente, si puedes hacerle una depuración de creatinina, lógicamente, si el paciente ya lo vas a ver en 3 meses, no le vas a volver a pedir todito tampoco, ¿no? Acordémonos que estamos en un país pobre. Entonces, todo va de acuerdo como va el paciente. Si el paciente tenía un ácido úrico alto, entonces ahí sí caería nuevamente a pedir un ácido úrico. Pero si el paciente en la primera consulta tenía un perfil lipídico normal, un ácido úrico normal, ya en la segunda consulta ya no le voy a pedir eso. No vamos abreviando los casos y vamos dirigiéndonos a los factores modificables. Entonces, está en un estadio 1, yo le puedo hacer una tasa de filtración glomerular, ya sea calculada o ya sea por una depuración de creatinina una vez al año. El paciente en estadio 2 debe acudir también una vez al año, 1 o 2 veces al año al médico, ¿sí? El paciente en estadio 3 debe aparecer mínimo cada 6 meses por consultorio de nefrología. El paciente en estadio 4, generalmente en estadio 4 en la actualidad se va cada 1 o cada 2 meses al nefrólogo para evaluar la progresión renal. Acordémonos que primer y segundo grado se pueden modificar, tercer y cuarto grado ya no se pueden modificar, solamente se pueden mantener, y el grado 5, lógicamente, tiene que ir mensual o a veces hasta cada 15 días para evaluar si hay unas alteraciones hidroelectrolíticas en este tipo de pacientes, porque muchos de ellos, lógicamente, no quieren entrar en diálisis. Entonces, si el paciente no quiere entrar en diálisis, lógicamente tengo que hacerle un estricto control tanto de la dieta como de un haga más electrolitos como de la urea, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si yo existe una relación entre la albúmina con la creatinina. Si yo tengo un paciente que no le puedo hacer o me es un poco difícil la recolección de la muestra, puedo hacer muestras de creatinina, proteínas, ácido úrico, calcio en orina al azar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pido una creatinina y una proteína en orina al azar, hago la relación entre creatinina, entre proteína, y se me sale, es una prueba cualitativa, ya me daría la posibilidad de que si hay o no proteinuria. Menos de 0.2 quiere decir que no hay proteinuria, entre 0.2 y 2 quiere decir que hay una proteinuria, y más de 2 inclusive me puede indicar nosotros podemos botar hasta 150 miligramos de proteínas al día, entre 150 a 300 estamos hablando de una microalbuminuria, y más de 300 ya estamos hablando de una proteinuria franca, ¿no?
tanto en hombres como en mujeres, ¿no? La siguiente. Entonces, acá tenemos que ver los criterios de referencia, ¿no? Los criterios de referencia, con qué ustedes, hasta dónde, lastimosamente, bueno, no sé si ustedes tienen algún papá internista o tío internista, pero el internista en nuestro medio juega un rol muy importante. Él es el internista es el que ve al paciente en una forma más global, se puede decir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el internista, por ejemplo? El internista toma el paciente diabético, toma el paciente hipertenso, toma el paciente renal y ya se lo pasa a nefrología cuando ya es en estadio 5 y todavía te dice interconsulta para diálisis, ¿no? Entonces, acá la importancia de esta diapositiva es generalmente ver los criterios de referencia, ¿no? Los criterios de referencia. Si yo tengo un paciente en estadio 1 con más de 90% de función glomerular, ¿no? Entonces puedo manejarlo yo hasta que llegue a rango de proteinuria. Si el paciente ya llega entre 30 a 300, ya el paciente básicamente debe ser manejado por nefrología. Si yo tengo el paciente en un grado 2, la cosa cambia. Si el paciente yo tengo un grado 2, ya con valores menores a 300, ya cuando hay una proteinuria, ya el paciente tiene que ir porque acuérdense que la proteinuria de por sí no es un factor, no solo es un factor diagnóstico, sino es un factor de progresión, ¿entienden? En el estadio 3A y 3B, el paciente ya debe ser manejado generalmente por nefrología. En el estadio 4 y en el estadio 4 y 5, lógicamente, el paciente enteramente debe ser manejado por nefrología, y acá es al revés. Si antes el médico internista hacía la interconsulta o refería al paciente a nefrología para cierto tipo de apoyo, acá es al revés. El nefrólogo es el paciente, es el médico que maneja al paciente y hace las interconsultas a otro tipo de especialidades para manejo conjunto. Llámese, si el paciente es diabético, hace la interconsulta en endocrinología. Si el paciente es hipertenso, puede hacer una interconsulta al cardiólogo para manejo conjunto, pero de estadio 3 para 4 y lógicamente el 5, el manejo es directamente ya por el nefrólogo. La siguiente, por favor. El tratamiento, básicamente, el tratamiento definitivamente a grandes rasgos es, primero, manejar los factores modificables, ¿sí? Los factores modificables. Si es diabético, maneja el evento diabetes. Si es hipertenso, maneja el evento hipertensión arterial. Manéjale su ácido úrico, manéjale un perfil lipídico adecuado, un perfil hepático adecuado, manéjale la proteinuria. Eso. Luego, la dieta es importantísima, como les vengo diciendo varias veces, y la dieta va de acuerdo a la tasa de filtración glomerular o al estadio de función renal que tiene este paciente. Varía por las proteínas, varía por las kilocalorías, varía por las grasas, varía por el potasio, ¿no? Entonces, y no solamente eso, varía tanto por el grado renal como que varía por la patología previa, ¿no? Si yo tengo un paciente hipertenso, sumado a los requerimientos que tiene de acuerdo a su grado renal, tengo que hacerlo de acuerdo a su patología, como en este caso la hipertensión. Si es un paciente diabético, tengo que manejar una dieta que vaya de acuerdo a su estadio renal, pero también de acuerdo a su grado de diabetes, ¿no? El estilo de vida es muy importante, como les dije, el ejercicio físico, manejar el ejercicio físico en la actualidad. Primero que todo, ¿por qué manejamos el ejercicio físico en este tipo de pacientes? ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes ven disminuidas la masa muscular. Entonces, nosotros en este tipo de pacientes tenemos que tratar de que el paciente conserve la masa muscular, y eso se logra con la presencia tanto de ejercicios aeróbicos como anaeróbicos. La dieta, como les dije, en base a la función renal,
La hidratación es muy importante. Hay que tener en cuenta que si yo tengo un paciente que se hincha, que se dematiza, un paciente diabético, un paciente hipotiroideo, un paciente con un problema de una poliquistosis renal, que generalmente son los que más se dematizan, entonces este tipo de pacientes no le voy a dejar que tome 5 litros de agua, ¿no? Entonces todo va de acuerdo al estadio de la función renal y de acuerdo al cuadro clínico que presenten este tipo de pacientes. Hay que acordarnos que las proteínas, es por esto, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que tienen 60, 70 años, y lo primero que te dice el paciente, lo que primero que te dice el familiar, no, le dice, yo le doy Ensure, ¿no? Entonces, la recomendación que yo les doy es que el Ensure es para cierto tipo de pacientes, o sea, son pacientes que no tienen una función renal afectada. ¿Por qué? Porque la cantidad, el nivel de proteínas que tienen este tipo de pacientes ya no es el adecuado para el paciente renal. Entonces, nosotros tenemos, si bien es cierto, en una persona joven, en un paciente no renal, la cantidad de proteínas es 1.5 gramos por kilo día, de acuerdo conforme avanza los estadios de función renal, este régimen de proteínas disminuye. Es más, en un paciente en estadio 4 o un paciente en estadio 5 sin diálisis, el requerimiento de proteínas en este tipo de pacientes es 0.8 gramos por kilo día de proteína. Si el paciente ya entra en diálisis, ahí sí puede mejorar hasta su requerimiento de proteínas, ¿no? En cuanto al sodio, es lo mismo. En cuanto al líquido, como les dije, es lo mismo. La siguiente. Esto ya lo hemos hablado, ¿no? El manejo de la presión, el manejo de la diabetes, el manejo de la dislipidemia, el manejo de la acidosis. Acá solamente me gustaría recalcar lo que es la renoprotección. Si yo vengo diciendo ya varias veces que el principal factor, tanto diagnóstico como de progresión de la enfermedad renal crónica, es la microalbuminuria o la proteinuria, definitivamente yo tengo que evitar la proteinuria. ¿Cómo hago esto? Con una dieta adecuada, con el manejo de los factores modificables y con el uso generalmente de antihipertensivos que tengan las características de antiproteinúricos, como puede ser los IECA, los ARA2, ¿no? Entonces nos ayudan, si bien es cierto, nos ayudan no solamente con la hipertensión, si el paciente es hipertenso, sino también nos ayudan a disminuir la proteinuria. Puedo utilizar un antihipertensivo o inclusive puedo utilizar dos antihipertensivos con características antiproteinúricas, porque, vuelvo a repetir, la proteinuria es quizás el factor mayor de progresión en enfermedad renal crónica. La siguiente, por favor. Los criterios de insuficiencia renal controlada. Yo tengo un paciente con que yo digo que este paciente está controlado. Si yo pierdo yo disminuyo una tasa de filtración glomerular menos de 4 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal en 4 meses, ¿no? Lógicamente, si yo tengo un paciente que su tasa de filtración glomerular está disminuyendo con cada control que le hago a más de 4 miligramos entre una y otra consulta, quiere decir que esta tasa de filtración glomerular no está bien, ¿no? Si este paciente sigue manteniendo la proteinuria en valores mayores a 500, quiero decir que el paciente no está controlado. Y si el paciente tiene una tasa de albúmina creatinina con mayor a 300, quiere decir que este paciente tampoco no está controlado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tratar de disminuir que disminuya la tasa de filtración glomerular. Tengo que atacar de todas maneras a la proteinuria. ¿Entienden? Disminuir la proteinuria como riesgo de daño y de progresión de enfermedad renal crónica. La dieta es muy importante en este tipo de casos también, como les vuelvo a decir. La siguiente.
Bueno, esto también ya lo hemos hablado, lo de los niveles de atención, ¿no? La atención primaria, la atención secundaria, cuándo debe referir al paciente al nefrólogo, ¿no? Hasta cuándo lo puedes manejar tú, manejas tu proteinuria, manejas tu marcador de factores modificables, el tiempo que puede ir, si está en estadio 1 o 2, puede ser 1 o 2 veces al año, si está en estadio 3, puede ser 2 o 3 veces al año, si está en estadio 4 es mensual, y si está en estadio 5, lógicamente es mensual, y lo antes posible preparar a este paciente para que vaya ya a una terapia de reemplazo renal. La siguiente. ¿Ahí termina, doctora? Sí, ¿no? ¿Alguna pregunta, doctores? Doctores, buenas tardes. ¿Alguna pregunta, por favor? No, doctor, sí está entendible. A ver, 2 minutitos y pasamos a síndrome nefrótico, por favor. Si gustan alguna pregunta, algo me avisan. Nefrótico, ¿ya? Vamos a hacer síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Entonces, vamos a hacerlo un poco rápido porque no vamos a alcanzar. A ver, la siguiente. Ya hemos conversado, inclusive hemos hecho un seminario sobre el síndrome nefrótico y se basa el diagnóstico, el síndrome nefrótico es parte clínico y parte laboratorial, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá algo muy importante en un paciente que nosotros podemos diagnosticar o sospechar o inferir la posibilidad de que un paciente tenga un síndrome nefrótico. En primer lugar, acordémonos que la mayoría de síndromes nefróticos son más frecuentes y son más dramáticos en niños, ¿no? Entonces, por eso la acuciosidad no solamente la acuciosidad para darnos cuenta de este problema, sino también la premura y la oportunidad que tenemos para referir a este paciente a un especialista, porque estamos hablando de la posibilidad de un niño, ¿no? ¿Sí? No quiero decirle que no lo den adultos, pero generalmente en niños, como les digo, es más frecuente y es más dramático el caso, ¿no? Entonces, es una patología que se caracteriza básicamente por la alteración de la membrana basal glomerular. El problema ocurre en la membrana basal glomerular. Acordémonos que esta membrana basal glomerular está caracterizada por la presencia de pies o de podocitos que van hacia el vaso sanguíneo, ¿no? Esta membrana basal es una membrana semipermeable, ¿no? Tiene una permeabilidad selectiva y tiene una carga eléctrica. Y otra cosa, tiene un gran acercamiento, una gran intimidad con los vasos sanguíneos a través de unas prolongaciones a manera de pies que se llaman podocitos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se caracteriza? Por una proteinuria masiva, mayor a 3.5 gramos, o llamada en rango nefrótico.
Al tener yo una gran pérdida de proteínas, es por lógico que haya una hipoalbuminemia, que es la presencia de menos de 3.5 de albúmina en un paciente que tiene proteínas totales normales. Acuérdense, si yo tengo un paciente desnutrido, que las proteínas totales están, por ejemplo, un niño kwashiorkiano, un niño con kwashiorkor, con una desnutrición proteica pura, lógicamente, un paciente indigente, un paciente diabético grave, entonces un paciente que generalmente va a ser desnutrido, entonces este dato no nos es muy fiable. Puede ser que un paciente, no puedo decir que tiene una hipoalbuminemia si tiene unas proteínas totales disminuidas. Hay que tener esa acotación. La presencia de edemas, que generalmente van de leves a moderados hasta severos, con la presencia inclusive de llegan a ser unos edemas generalizados e inclusive llegan a casos de anasarca. La dislipidemia, que está producida por una hiperlipidemia franca, tanto a nivel de colesterol o triglicéridos, y la lipiduria, que sí se ha tomado en cuenta últimamente en las últimas días. ¿Ya? La siguiente. La fisiopatología. La fisiopatología acá, a diferencia del síndrome nefrítico, básicamente el problema, como les dije en la primera diapositiva, es a nivel de la membrana basal glomerular. Acordémonos así. La membrana basal glomerular es una membrana, como les dije, semipermeable, tiene una permeabilidad selectiva, tiene una carga eléctrica, y esta porosidad que hace que sea selectiva es generalmente permite el paso de proteínas de bajo peso molecular. Y en más, esta característica de los poros no son unos poros redondos, son unos poros de forma ovoide, entonces que hacen más difícil que las proteínas salgan por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el síndrome nefrótico? Básicamente hay una alteración a través de esta barrera de filtración glomerular. ¿Cómo puede ser? Que se alteren las cargas genéticas. Al disminuir las cargas, las cargas eléctricas negativas. Al disminuir las cargas eléctricas negativas, es más fácil que pase una proteína. Otra, enfermedades, por ejemplo, como la diabetes. Esta porosidad que tiene un diámetro predeterminado, estas porosidades que tienen, y que son flexibles, y que son de una forma, como les dije, y que son de una forma ovoidea, se hacen más rígidas, ¿no? Se hacen más rígidas, o sea, aumentan de tamaño y pierden esa elasticidad. Entonces, al hacerse más grandes y al perder esa forma ovoidea, se forman redondeadas, lógicamente permiten con mayor facilidad la pérdida de proteínas por esta membrana. Es el segundo factor. Y el tercero, acordémonos que la presión capilar glomerular puede aumentar mucho de acuerdo a la hiperfiltración de proteínas. Entonces, estoy hablando de que a un nivel capilar tengo un gran aumento de la presión. Entonces, lógicamente, al aumentar la presión intracapilar, hay una mayor salida de líquido y esto arrastra consigo la presencia de proteínas que se pueden perder inclusive por un poro que esté con una carga negativa normal y que esté con una buena forma. ¿Sí? Entonces, esto es que hace una presión sobre esta membrana basal glomerular y permite el paso de proteínas. Pero básicamente, si ustedes se dan cuenta, básicamente es la alteración en la membrana basal glomerular y la pérdida de proteínas la que justifican la gran pérdida de proteínas en la orina y la presencia del síndrome nefrótico. Dando el cuadro clínico. El cuadro clínico, lógicamente, va en base a lo que es la proteinuria. Esa es la estrella, ¿no? La proteinuria.
La proteinuria en sí, al ser tan grande y ser tan masiva, lógicamente el organismo es como un globo, por así decirlo, ¿no? Es como un globo con un hueco, ¿no? Entonces tengo una pérdida grande de proteínas por la orina, entonces lógicamente me va a condicionar una hipoalbuminemia, ¿no? Esta hipoalbuminemia me va a generar una disminución de la presión oncótica por la extravasación de los tejidos del plasma hacia el exterior de los vasos sanguíneos, y esto me va a producir un edema. Y este edema generalmente va a ir en relación a los grados de hipoalbuminemia, ¿no? Esto, para justificar esta disminución de las proteínas en sangre, el hígado comienza a querer fabricar proteínas y utiliza los ácidos grasos, ya sea el colesterol o triglicéridos, y por eso es que hay un aumento de lipoproteínas y hay un aumento de colesterol y de triglicéridos que caracterizarían la dislipidemia, el edema, la hipoalbuminemia y la proteinuria masiva. La siguiente. La siguiente, doctorita. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Existen muchos mecanismos que pueden ocasionar una alteración a nivel de los cambios en la matriz. Factores genéticos, ¿no? La llegada de leucocitos circulantes, los mecanismos autoinmunes, depósitos de anticuerpos, activación del complemento, alteraciones hemodinámicas y síntesis de factores de crecimiento o citoquinas. Entonces, todo esto va de acuerdo a la clase etiológica. Por ejemplo, con una activación del complemento, ¿quién me va a actuar? Cuando hay problemas de tipo inmunológico, tipo lupus, en los cuales se activan el C3, C4, hay un gran consumo de estos complementos y esta activación de estos complementos me van a ocasionar la glomerulonefritis que altera la membrana basal glomerular y me ocasiona el síndrome nefrótico. ¿Qué más? Los depósitos de anticuerpos. Tenemos enfermedades. Los depósitos de anticuerpos tenemos patologías, ya sea de tipo viral, ya sea de tipo parasitaria, ya sea de tipo bacteriana, que pueden ocasionar depósitos de anticuerpos a nivel de la membrana basal glomerular, generar una alteración a nivel de esta membrana y provocar la proteinuria, ¿no? Mecanismos inmunes mediados por células, como el tipo de las vasculitis, por ejemplo, las vasculitis en las cuales hay una destrucción o una especie de que el mismo organismo ataca las células endoteliales, que es el tejido principal de los vasos sanguíneos. Acuérdense que el endotelio, el epitelio de revestimiento es tejido epitelial, y el tejido epitelial de los vasos sanguíneos se llama endotelio. Entonces, cuando hay cierto tipo de actividades autoinmunes, tipo vasculitis, alteran los enlaces o las uniones entre estas células del endotelio, ocasionan un desprendimiento de esto, ocasionan un daño glomerular a nivel de la membrana basal glomerular y se producen los problemas de síndrome nefrótico. Factores genéticos importantes, por ejemplo, factores genéticos, estamos hablando ya de los problemas de enfermedades de tipo, la glomerulonefritis de tipo primaria, llámese la focalosegmentaria, llámese la membranosa, llámese la membrana proliferativa, que debutan como proteinuria e inclusive debutan como síndrome nefrótico, ¿no? Disculpen, por favor, un ratito. ¿Aló? ¿Hola? Sí. Ya, señora. Ya, perfecto, ya, hasta luego. La siguiente, por favor. Entonces, básicamente, nadie se escapa de esto, ¿no? Nadie se escapa. Un síndrome nefrótico, básicamente con una proteinuria marcada, mayor a 3.5 gramos, evidenciada ya sea por ácidos o ya sea por una proteinuria cuantitativa, y por la presencia de edemas que son muy característicos en este y que pueden llegar, como les dije hace un momento, a edemas severos con características de edema generalizado o con características de un edema de llegar inclusive a anasarca, ¿no?
Depende del tipo del grado de albuminemia y del grado de proteinuria que tenemos. La siguiente, por favor. No, la anterior. ¿Se acuerdan la teoría del underflow y del overfill, no? Entonces, hablamos de... La primera es la del underflow. Si yo tengo una albuminuria, como les dije, una proteinuria, una albuminuria marcada, voy a tener, lógicamente, lo que les dije hace un momento, una hipoalbuminemia severa. Esta me va a disminuir la presión oncótica, plasmática, y esta va a haber un trasudado. ¿Se acuerdan de la palabra trasudado? Lo que les dije la diferencia el otro día entre un edema inflamatorio y no inflamatorio. El edema inflamatorio está caracterizado ¿por qué? Por un exudado, que es decir, que es un líquido con presencia de células, de proteínas, de bacterias. En cambio, un trasudado, que es el líquido que se da en un síndrome nefrótico, es un líquido solamente que es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo. Como les dije, al alterarse la membrana basal glomerular, al alterarse la presión oncótica a nivel de los vasos sanguíneos, hay como una mayor permeabilidad de las células endoteliales. Y entonces por eso es que sale líquido, solo líquido, y ese es un trasudado. Entonces, si bien es cierto, yo tengo un paciente que está hinchado, está muy hinchado, pero este paciente en realidad está hipovolémico, está deshidratado, porque en el intravascular el líquido está muy disminuido. Entonces, si yo tengo un líquido disminuido, ¿quién va a comenzar a actuar a nivel de mi riñón? Mi sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para retener el sodio y el agua, para que no se siga perdiendo el agua, y lógicamente esto me va a desencadenar el edema tanto por el trasudado como por la alteración del sistema renina-angiotensina. ¿Sí? Y la otra teoría es la del underfill. Quiere decir, cuando hay una retención primaria de agua y sal, lógicamente lo que tratamos de buscar es un aumento del volumen plasmático, ¿no? Acordémonos que acá hay un aumento de la presión hidrostática capilar. La presión hidrostática se encuentra a nivel de los capilares arteriales. Acuérdense, los capilares arteriales manejan la presión hidrostática y los capilares venosos manejan la presión oncótica. Entonces, si yo tengo un aumento en la presión hidrostática, es decir, a nivel de los capilares arteriales, la presión hidrostática es la que tiende a que salga el plasma de los vasos sanguíneos. Y esta entra, y la presión oncótica es la que tiende a jalar esta agua de nuevo hacia los vasos sanguíneos. Cuando hay un aumento en la presión hidrostática, diferente a la otra, ¿no? La disminución de la presión oncótica disminuye que entre el agua. Entonces, al revés, cuando la presión hidrostática está aumentada, sale más agua, sale más plasma de los vasos sanguíneos, sale más del 10% o sea, la presión hidrostática es 10% mayor que la presión oncótica. Entonces, ese 10% que sale ya no puede entrar por las venas. ¿Y quién lo jala? Los capilares linfáticos. Pero en este caso, como la presión hidrostática ha subido mucho, es mucho mayor el trasudado que en un caso normal. Entonces, esta presión oncótica, así estén bien las proteínas, ya no puede jalar esa cantidad de agua hacia el intravascular y ese líquido se queda en el extravascular y crea el edema. ¿Me entienden? Es un poquito, no es que sea muy difícil, pero si ustedes se acuerdan de histología, esto se hace un poco como un cuento, es como un cuento, ¿no? Entonces, el overflow y el underfill. Entonces, son las dos teorías. Una es por la disminución de proteínas, la disminución de la presión oncótica y el trasudado de los líquidos. ¿Sí? Ese trasudado de por sí va a producir un edema y este trasudado
como se queda sin agua, por así decirlo, dentro del intravascular, se altera el sistema renina-angiotensina y hay una mayor retención de sodio y esto lógicamente empeora el edema. ¿Entiende? Y la segunda teoría, como les dije, es al revés. Cuando hay una retención primaria de agua y de sal, ¿qué es lo que hace? Aumenta el volumen plasmático. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la presión hidrostática que en lo normal es 10% mayor que la presión oncótica. Entonces, como aumenta esta presión hidrostática, quiere decir que sale mucho líquido de los capilares arteriales, mucho plasma, y la presión oncótica, o sea, los vasos, los capilares venosos, solamente pueden jalar un poco de este líquido. Y como sale demasiado, aumenta el trasudado y este líquido se queda fuera de los vasos sanguíneos y también se produce el edema, ¿no? Entonces son las dos teorías que, si bien es cierto, parecen un poco confusas, pero si lo entienden es muy sencillo. Ya, la siguiente, por favor. Las complicaciones son tres, ¿ya? Son tres generalmente. La primera, que yo he visto, he tenido la posibilidad de ver esto, es el tromboembolismo. A los pacientes, si usted tiene un paciente con un síndrome nefrótico, lo primero que tiene que hacer es un reposo relativo. No puedes tener al paciente echado completamente sin moverse. Y si lo vas a tener echado por obvias razones, ¿qué es lo que haces? Véndale los pies de abajo hacia arriba. ¿Sí? Número 2. Acuérdate que es un paciente hipoalbuminémico y entonces puede llegar a tener problemas de infecciones. La principal complicación, y que le he visto y es muy grave en pacientes con un síndrome nefrótico, es, lógicamente, si es un paciente que está en una nasarca, puede hacer una neumonía. Pero la principal complicación que existe en este tipo de pacientes es una peritonitis espontánea por síndrome nefrótico. Generalmente es por gram positivos, el tratamiento es con cefalosporina de primera generación, pero es un problema que se puede hacer grave, ¿no? Y en tercer lugar, la tercera complicación y la más, se puede decir, de acuerdo desde el punto de vista renal, más álgica, es la insuficiencia renal. Si bien es cierto, como les dije la vez pasada, un paciente con un síndrome nefrótico, pues está con un síndrome nefrótico, puedes tener un niño súper hinchado con un síndrome nefrótico, pero está con la función renal conservada. En cambio, una de las complicaciones de esta es que este paciente, ya sea niño o sea adulto, puede hacer una insuficiencia renal aguda. ¿Ya? La siguiente, por favor. La etiología. ¿Se acuerdan lo que conversábamos el otro día con el grupo, no? Si yo tengo un síndrome nefrótico, mi plan de trabajo va a ser definitivamente, lo primero no va a ser buscar la etiología, ¿no? Anterior, por favor. Lo primero no va a ser buscar la etiología. Lo primero es salir del problema, de la emergencia. ¿Cuál es la emergencia? El edema, pues. Si yo tengo un niño o un paciente que está muy edematizado, este líquido puede llegar a los pulmones, puede haber un infiltrado del parénquima pulmonar y ahí sí la canción. Entonces el paciente va a entrar en un distrés respiratorio, una insuficiencia respiratoria y mi problema se va a agravar. Este paciente inclusive puede llegar hasta diálisis, si es que ya tengo un compromiso pulmonar severo, o lo intubo o lo meto a diálisis. A veces sin los valores de urea y creatinina necesarios para diálisis, ¿ah? Solamente por el tema para sacarle líquido. Entonces, pero yo manejé ya la emergencia. Entonces ahora con calma quiero buscar la etiología. Entonces, lógicamente, lo primero todo va de acuerdo a la edad. Si yo tengo un niño que tiene entre 1 a 6 años, lo primero que voy a pensar es que es un problema de tipo primario, que es una glomerulonefritis por cambios mínimos. Estoy hablando por frecuencia, ¿no? Por la frecuencia. Pero si yo tengo un paciente que no está en ese rango de edad, entonces ya tengo que buscar en primer lugar un secundarismo. ¿Qué es un secundarismo? Una enfermedad que esté debutando como un síndrome nefrótico. En primer lugar tenemos
Por ejemplo, la diabetes, tenemos el lupus, tenemos mieloma, la amiloidosis, infecciones por virus, infecciones ya sea virales, bacterianas, parasitarias, problemas de intoxicaciones o de uso frecuente de algunas drogas, ya sea de fármacos, ya sea farmacológicas o drogas ilegales, ¿no? Y problemas de enfermedad o problemas hereditarios, ¿no? Como por ejemplo el síndrome de Alport, ¿no? Entonces, tengo que descartar todo lo que sea secundarismo. Si yo tengo un niño de 6 años, mi primera posibilidad no va a ser una nefropatía diabética, pues, ¿no? Pero igual tengo que hacerle su examen de glucosa. Si yo tengo una jovencita de 13, 14 años que me está debutando con caída de pelos, con poliartragias, con úlceras orales, ¿no? Con anemia, entonces puedo considerar un lupus, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene un calcio alto, una anemia severa, dolores intensos, que sea mayor de 56, de 50 años, ya puedo pensar en un problema de mieloma múltiple. No todos los casos son iguales. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, yo tuve un caso de un síndrome nefrótico, hijo de un tecnólogo médico del hospital regional que trabajaba con nosotros, el paciente, un chiquillo, tenía 17 años, hizo un síndrome nefrótico, le buscamos secundarismo y nadie se puso a pensar en un problema viral, ¿no? Se busca hasta VIH, ¿no? Le pedimos marcadores virales para hepatitis B y C, le pedimos VIH, le pedimos TB, le pedimos todo y no le pedimos un torche. Entonces, este muchacho, y no le pedimos ¿cómo se llama? Para mononucleosis infecciosa, ¿no? Epstein-Barr. Y este chico hizo un problema de un síndrome nefrótico por una enfermedad, por una mononucleosis infecciosa producto de un Epstein-Barr, ¿no? Entonces, y el chico quedó con insuficiencia renal crónica. No en diálisis, pero sí quedó con un grado de insuficiencia renal crónica que un chico de 17 años, imagínate, con el tiempo esto le va a pagarle factura, ¿no? Una vez que elimino todos los problemas de secundarismo, ya paso a pensar en los problemas de tipo primario, ¿no? Y esto, lógicamente, va por la edad. Si yo, como les vuelvo a decir, si yo tengo un niño pequeño que va entre 1 y 6 años, mi primera posibilidad va a ser una de cambios mínimos. Pero, ¿cuál es la mejor manera de darme cuenta si este chiquito tiene un problema de cambios mínimos? Por la respuesta a los corticoides. Si este paciente me hace una excelente respuesta a los corticoides, si le hago un proteinograma electroforético y más del 70% es albúmina lo que bota en la orina, entonces, y me negativiza la proteinuria con 3 semanas de tratamiento, yo puedo decir que es un síndrome nefrótico por cambios mínimos, ¿no? Si yo tengo un pacientito que no va en este rango de edad o que no tiene una buena respuesta a corticoides, entonces ya tengo que pensar en otro tipo de patología de glomerulopatías primarias, tipo focal y segmentaria, tipo membranosa, tipo de membrana basal delgada o membrana proliferativa, y ahí el diagnóstico o el gol estándar es una biopsia renal, ¿no? La siguiente, por favor. El diagnóstico, como les dije, es importantísimo, el cuadro clínico, la edad, los antecedentes que ustedes tengan, es súper importante, ¿no? Ustedes como médicos de atención primaria tienen que evaluar al paciente desde que entra al consultorio, ¿no? Si veo que es un niño edematizado, lo primero que tengo que ver es si es un edema inflamatorio y no inflamatorio. Si le ha picado, qué sé yo, una araña, no voy a pensar primero que es un síndrome nefrótico, aunque sí podría ocasionar una picada. Yo he visto síndrome nefrótico por mordedura de serpiente, por ejemplo, ¿no? Pero primero tengo que ver si es un edema inflamatorio y no inflamatorio. Si es un edema no inflamatorio en un niño o en un paciente ya un poco mayor, ya tengo que pensar en que sea un síndrome nefrótico y de acuerdo a la edad. Si es niño, voy a pensar que es un problema de cambios mínimos. Si es una joven, puedo pensar en problemas inmunológicos, puedo pensar en tumores, puedo pensar en problemas de tiroides, de vasculitis, de lupus. Si es un paciente mayor a 40 años, puedo pensar ya en problemas neoplásicos, ¿no? ¿Sí? O sea, es un gran abanico de posibilidades en base al paciente, ¿no?
hay que descartar las causas secundarias y como último lugar, les dije, una biopsia renal. La siguiente. El tratamiento, como les dije, el tratamiento, hay que ponernos de acuerdo en esto. El tratamiento no es en primer lugar el etiológico. En primer lugar, tengo que sacar al paciente del riesgo de que llegue a diálisis, de que se congestione, de que haga una insuficiencia renal aguda, de que haga un problema infeccioso. Entonces, tengo que sacar al paciente de esto. Lo desfocalizo, ¿no? Primero tengo que comenzar a desfocalizar. ¿Qué quiere decir? Hacerle una serie de interconsultas, tanto a otorrino, tanto al cardiólogo, placa de rayos X, al odontólogo, para ver si hay algún problema infeccioso. Con la dieta, manejar una dieta adecuada, ya sabemos, como hablamos el otro día, tienes una dieta normoproteica o hiperproteica, de acuerdo al caso, normocalórica, hiposódica, baja en grasas, el uso de diuréticos, en caso solamente no haya una buena respuesta a las proteínas de la dieta. Acordémonos que los diuréticos de por sí también son nefrotóxicos, el uso de estatinas que generalmente en niños no se da, pero en personas mayores sí, para el tema de la dislipidemia, y hay que hacer una anticoagulación o mínimo antiagregantes plaquetarios para evitar una de las complicaciones frecuentes que hablamos al principio, que eran los tromboembolismos, ¿no? Y el uso de antiproteinúricos, lógicamente, ya cuando el paciente sale de alta, ¿no? Como les dije en la clase anterior, el uso de IECAS o ARA2, en este caso, dan muy buenos resultados, ¿no? Lo desfocalizo al paciente, manejo la dieta, manejo el edema y ya puedo comenzar a tratar el problema inflamatorio a nivel de la membrana basal glomerular. Y eso se hace generalmente con inmunosupresores tipo corticoides. Hay esquemas para manejo de esto y si no hay una buena respuesta con corticoides, podemos pasar a otro tipo de inmunosupresores tipo bicofenolato, tipo ciclosporinas, atropinas, ciclofosfamida, que se pueden dar en la forma de pulsos o en la forma de vía oral. La siguiente, por favor. Hasta ahí síndrome nefrótico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Fabricio, amigo, ¿cómo estás? Uy, qué racho. Sí me tenía que regresar mañana, más tarde el día lunes. Ya chulo, porque yo tengo dos camionetas Nissan, una de Chiclayo, una auto Kia Picanto, y ahora la camioneta, bueno, que tampoco de mucho para vender todo. Entonces, mi suegro se está un poco jodido porque no quieren que me vaya. Entonces yo les he dicho que tengo que ir porque tengo cosas pendientes de hacer, pero una de esas es la tuya. Ella me va a hacer el favor de mandar un mensajito o me llames para un WhatsApp diciéndome que vos sabes, yo espero por acá frente a mí. Una cosa así, pues no mucho, no sé, el lunes, una base, para que ya no pueda crecer, una huevada así quería que me ayudes, ¿me entiendes, no? Porque me llamas, por eso estaba que me llamaba para cantar los culpables del 42 del WhatsApp, yo la verdad para hacer ese servicio. Dijo, si no, no me vaya, me jodió ese aspecto. O sea, qué suerte que tienes, que a ti te quieren tus suegros. O sea, a mí mi suegra me quiere, pero me quiere muerto. No te preocupes, hermano. Termino mi clase y te mando un mensaje. No te preocupes. Te mando un mensaje bien dramático. No te preocupes. Amiga, un favor, ¿sabes qué? Se me complicó todo. Estoy ahorita con... Síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es, si bien es cierto,
nos puede dar un diagnóstico diferencial con síndrome nefrótico tiene muchas características que de primera intención nos va a salir de este problema. A ver, la primera, el paciente con un síndrome nefrítico nos va a hacer una hematuria, ¿no? Una hematuria. Acá el problema no es a nivel de la membrana basal glomerular, no es una alteración en la membrana basal glomerular como lo era en el síndrome nefrótico. Acá el problema es que hay una proliferación de alguna estirpe celular a nivel del glomérulo. ¿Me entiende? Hay alguna estirpe celular que ha comenzado a amontonarse, que ha comenzado a ejercer presión sobre el capilar, ¿me entienden? Y esto ocasiona ciertas características. Por ejemplo, puede ocasionar una proteinuria. Sí se da una proteinuria en el síndrome nefrítico, pero no llega a rango nefrótico. Generalmente va entre 500, 550, hasta 700. Generalmente son menores a 1 gramo. La hematuria es una hematuria macroscópica, acuérdense. Es una hematuria macroscópica. Esta hematuria macroscópica se ve en un inicio. Y luego esta hematuria macroscópica desaparece en un lapso de 4 a 6 semanas. Pero si tú le sacas exámenes a este paciente en su seguimiento de 1 año, este paciente puede mantener hematurias microscópicas hasta 1 año. Y es más, hay pacientes que lo pueden mantener el resto de su vida, estas hematurias microscópicas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Como hay también problemas de hipertensión, en el paciente con un síndrome nefrótico, que está con un edema intenso por una alteración de la poscarga, en el nefrótico les digo, con un edema intenso, por una gran alteración de la poscarga, sí puede haber una discreta hipertensión. Pero le bajas el edema y desaparece. En cambio, en el paciente hipertenso que no está muy hinchado, que no está muy edematizado, él sí es hipertenso, ¿sí? Tiene mucha mayor posibilidad el síndrome nefrótico de hacer una insuficiencia renal aguda, ¿no? La siguiente. En la fisiopatología a la doctorita le mandé una diapositiva que me hacía más fácil explicar esto. ¿La podría poner, doctorita? Doctora. Sí, doctor, sino que está como imagen, o sea, tengo que salir un ratito para ponerle. Sí, con calma, no hay problema, con calma. La cosa es, porque la fisiopatología acá es un poco difícil de entender. Dele la siguiente, por favor. Ay, no. Espere. Un ratito. Sí, con calma nomás, con calma. Entiendan esta diapositiva que me parece mucho más fácil para entender la fisiopatología del síndrome nefrítico, ¿ya? Entonces, ¿qué dijimos? En el síndrome nefrítico no hay una alteración de la membrana basal glomerular. Lo que hay es una proliferación de alguna estirpe celular a nivel de los vasos sanguíneos que rodean al riñón. ¿Entiende? Entonces, ¿cuáles son estas estirpes celulares? Pueden ser un gran aumento de complejos antígeno-anticuerpo y pueden ser una gran proliferación o aglomeración de anticuerpos antimembrana basal glomerular y puede ser un gran aumento de citoquinas como parte de la cascada inflamatoria. Entonces, esta gran acumulación de estirpes celulares a nivel de la membrana basal glomerular
van a dar como consecuencia un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio, como todo proceso inflamatorio que siga la cascada de la inflamación, va a haber un aumento en la permeabilidad vascular. Y al haber un aumento en la permeabilidad vascular, va a haber una gran extravasación de un exudado, como les dije hace un momento. Un exudado, ¿no? ¿Qué es un exudado? Es un líquido que tiene una gran cantidad, puede ser de gérmenes, puede ser de proteínas, puede ser de células, ¿no? Y puede haber una gran cantidad de proliferación, ya sea bacteriana o no. Entonces, este proceso inflamatorio que ha dado como lugar a una gran cantidad de exudado como parte de ese líquido y a una gran cantidad de proliferación celular, puede llegar a ser una oclusión o una obstrucción del vaso sanguíneo. ¿Entiende? Entonces, esta proliferación puede ocasionar es la responsable de la presencia de una hematuria. Acordémonos, al hacerse más permeable el vaso sanguíneo por efecto de la inflamación, va a dar lugar a la salida de elementos de mayor tamaño. ¿Y cuáles son los elementos de mayor tamaño a nivel del vaso sanguíneo? Son las células sanguíneas, llámese los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o las plaquetas. Entonces, esto justificaría la hematuria y también justificaría la proteinuria como consecuencia de la proliferación a nivel de los vasos sanguíneos. Como efecto del exudado y el efecto de la oclusión capilar, el efecto de la oclusión de los capilares que irrigan el riñón, ¿no? Va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular o del volumen de filtración glomerular, lo cual va a ocasionar una insuficiencia renal aguda. ¿Sí? Y al haber una insuficiencia renal aguda, lógicamente va a haber alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona y se va a ocasionar la presencia de edema y la presencia de hipertensión arterial. ¿Sí? Entonces, eso me parece un poco más fácil de comprender, que ya saben que la fisiopatología siempre es el punto álgido de toda exposición, pero me parece que esto es lo más adecuado. Les voy a repetir, por favor. A diferencia del síndrome nefrótico, el problema acá no es la alteración a nivel de la membrana basal glomerular. El problema es la gran concentración o la gran proliferación de estirpes celulares a nivel de esta membrana. ¿Qué pueden ser? Gran proliferación de complejos antígeno-anticuerpos, gran proliferación de anticuerpos antimembrana basal glomerular y gran proliferación de citoquinas como productos de la cascada de la inflamación. Todo esto causa un problema inflamatorio. El problema inflamatorio causa la producción de un exudado como consecuencia de la gran permeabilidad de los vasos sanguíneos y una proliferación que ocasionan una proteinuria y una hematuria. Este exudado puede llegar a producir una oclusión capilar, lo cual disminuye la tasa de filtración glomerular, ocasiona insuficiencia renal aguda. Esto altera la cascada del sodio y se produce el edema y la hipertensión. Entonces, por ahí nos justifica todas las características, tanto de edema, tanto de proteinuria, tanto de hematuria y tanto de hipertensión arterial, que son característicos del síndrome nefrítico. Ya, doctorita, gracias. Regresemos a la exposición, por favor. Bueno, la siguiente, entonces, la anterior, por favor. La clasificación básicamente se hace por qué tipo de estirpe celular está alterada o está a mayor proliferación. Una es por inmunocomplejos. Dentro de eso tenemos problemas ya de tipo primario o de tipo secundario. De tipo primario tenemos la inmunoglobulina A,
la nefropatía por inmunoglobulina A, la púrpura de Henoch-Schöle, y de secundario tenemos por nefritis lúpica y la endocarditis bacteriana. Por inmunocomplejos in situ, quiere decir que están actuando a nivel directamente de la membrana basal glomerular, tenemos la muy conocida glomerulonefritis postestreptocócica o postinfecciosa, que es quizás la causa más frecuente de síndrome nefrítico en niños y que está caracterizado por el antecedente de una infección, ya sea de tipo dérmica, ¿no? O de tipo respiratoria por el estreptococo beta hemolítico grupo A. La siguiente, por favor. El cuadro clínico, ya lo hemos dicho, la hematuria, acuérdense que esta es una hematuria, inicia como una hematuria macroscópica y es una hematuria de tipo glomerular. Acuérdense, la hematuria siempre puede ser de tres tipos, de dos tipos, glomerular o urológica, de vías urinarias. Cuando es glomerular, el color es como té cargado o Coca-Cola, no forma coágulos y no crea dolor. Cuando es por urológica o de otro rasgo, puede ser roja viva, de color rojo vivo, y cuando es dolorosa y forma coágulos, ¿sí? Y otra característica de la hematuria de tipo glomerular es la presencia o no de crenocitos. Los crenocitos son los glóbulos rojos muertos. ¿Sí? Vámonos a pensar, si este sangrado viene desde el riñón al atravesar toda la amplia red de capilares venosos para llegar hasta la uretra, imagínense todo el camino que lleva, entonces estos glóbulos muertos llegan destruidos. Y estos glóbulos destruidos toman el nombre de crenocitos. Si los crenocitos son mayor a 70%, vamos a decir que esta hematuria es glomerular. ¿Ya? La segunda característica es la proteinuria en rango no nefrótico, una hipertensión en un paciente que no es hipertenso, y la presencia o no de edemas que puede inclusive desarrollar una injuria renal aguda. La siguiente, por favor. Esas son características de lo que le acabo de decir, las características de la hematuria glomerular y la hematuria urológica, como les dije, el color tipo Coca-Cola, rojo y todo esto. La siguiente. Llego en 5 minutos. 5 minutos, por favor. La etiología, al igual que el síndrome nefrótico, puede ser secundaria o puede ser primaria. Lo primero que tengo que hacer es descartar una causa primaria. Pues en orden de aparición, una nefritis lúpica, una glomerulonefritis postinfecciosa o postestreptocócica, generalmente en niños, ¿no? Vasculitis. Y una vez que descarto todo problema secundario, ya comienzo a pensar en un problema primario. Dentro de esto está la nefropatía por IgA, IgM o glomerulonefritis crescéntica, ¿no? La siguiente. El diagnóstico básicamente es el cuadro clínico, como dijimos al principio. Causas secundarias a pensar, el interrogatorio es importante. Si tengo un paciente, como les dije hace un momento, por ejemplo, hace unos años se vio muchos casos de síndrome nefrítico en pacientes adultos, jóvenes, mujeres en el Perú. ¿Por qué? Por la presencia de arañas intradomiciliarias, sobre todo la Laxoxeles laeta, ¿no? Por mordedura de arañas que te llegaban a producir una alteración a nivel de inmunocomplejos y de citoquinas, una gran proliferación a nivel de los vasos sanguíneos y ocasionaban síndrome nefrítico, ¿no? Muy frecuentes, se vieron bastantes eso fue hace unos 5 o 6 años que hubieron muchos casos de estos, de mordedura de arañas que ocasionaban hematurias, y estas hematurias eran la primera característica y los pacientes hacían una insuficiencia renal aguda por un síndrome nefrítico, ¿no? La siguiente.
El tratamiento básicamente es la causa. Si yo tengo un paciente por una glomerulonefritis postinfecciosa o postestreptocócica, lógicamente tengo que considerar un tratamiento con antibióticos que cubran ese tipo de patologías, ¿no? Puede ser amoxicilina, puede ser cefalosporinas o penicilinas de primera, segunda o tercera generación, ¿no? Si tengo un problema, llámese de una vasculitis por problemas inmunológicos tipo lupus, tendría que tratar el lupus, tendría que utilizar el uso de prednisona o el uso de antiproteinúricos para evitar este tipo de problemas. Todo depende ya de la causa en este caso, ¿no? La siguiente, por favor. Los inmunosupresores, como siempre, como les dije, los corticoides en primer lugar, luego los antiproliferativos, anticalcineurínicos, todo depende, esto se juega con una escala, ¿no? Con una escala. Si yo tengo una buena respuesta con los corticoides, lógicamente me quedo con los corticoides, negativizo proteinurias y le hago controles. Acordémonos que los controles, como dijimos, la hematuria, hay factores pronósticos en el síndrome nefrítico, por ejemplo, el C3. Como hay un gran porcentaje de inmunocomplejos a nivel de este problema, hay consumo de C3 en este caso, ¿no? Hay un gran consumo de C3 y este consumo de C3 ocasiona que ciertos complementos estén disminuidos por el lapso de 4 a 6 semanas. Si en 4 a 6 semanas esto ha mejorado, podemos decir que el caso va a ir bien. Pero si de 6 a 3 semanas, de 3 a 6 semanas no mejora esto quiere decir que esto puede desencadenar una insuficiencia renal aguda y lógicamente con el tiempo desencadenar una insuficiencia renal crónica. La siguiente, por favor. Bueno, hemos terminado. Espero, pues, doctores, que la clase haya sido. El tiempo definitivamente no es el mejor, no es mucho, entonces a veces nos obliga a correr ya en los últimos momentos, pero espero que haya sido de su satisfacción la clase. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Doctora. ¿Hola? No, doctor, todo claro, gracias. Gracias. No hay ninguna pregunta entonces. Paso a retirarme. Muchas gracias y hasta luego. Suerte. Muchas gracias, doctor.